Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En esta clase de hoy vamos a ver las formas no personales. Como siempre, compartimos la teoría y la vemos todos juntos. Bueno, ¿qué son las formas no personales? Pues es el infinitivo, el gerundio y el participio del verbo. ¿Por qué se le llaman así? Porque, como veis, carecen de sentido de persona y número, ¿no? Tampoco tienen contenido temporal y modal, o sea, no hay conjugaciones, y se diferencian solo por su aspecto, ¿no? Siendo el participio perfecto, acordaros de lo del aspecto perfecto e imperfecto, perfecto, la acción está terminada, ¿no? Y el participio, acordaros que es el que utilizamos en los tiempos compuestos, que precisamente todos tienen aspecto perfecto, ¿no? Porque el participio tiene esa connotación de que es una acción terminada. Mientras que el gerundio tiene un aspecto imperfecto, porque la acción está en desarrollo. Y el infinitivo no tiene siquiera aspecto, ¿no? No tiene ningún tipo de referencia temporal, modal, etc. Bueno, empezamos con el infinitivo entonces. Como acabamos de decir eso, el infinitivo es la acción impersonal y fuera de toda perspectiva temporal. No tiene ni aspecto, ni, o sea, perfecto ni imperfecto, ni conjugaciones, ni posibilidad de género o número. El infinitivo indica la clase de conjugación al que pertenece el verbo. Acordaros que sabemos que hay 3 conjugaciones, ¿no? Que sobre todo lo utilizamos para las conjugaciones regulares. La primera conjugación, que son los que terminan, los verbos que terminan en AR, como por ejemplo hablar. La segunda conjugación, que son los verbos que terminan en ER, como comer. Y la tercera conjugación, que son los verbos que terminan en IR, como vivir. Y todos los verbos que son de conjugación regular se van a conjugar igual, todos los de la primera conjugación, todos igual de la segunda conjugación y todos igual de la tercera conjugación, ¿no? Dependiendo en qué grupo estén, pero todos se van a conjugar con las mismas terminaciones, ¿no? Por eso se le llama regular. Bueno, finalizado esto, ya entramos en el uso del infinitivo. El infinitivo, aparte de para ver, digamos, el verbo de forma neutral antes de conjugarse, ¿no? Como decimos hablar, pues se puede dar con estos usos. El primero es que el infinitivo funcione como un sustantivo, como el sujeto de una acción, ¿no? de la propia frase. Por ejemplo, decimos fumar mata, ¿no? Aquí vemos 2 verbos, pero uno está sin conjugar y el otro está conjugado. O sea, el verbo que dice una acción obligatoriamente tiene que estar conjugado, ¿no? Porque es lo que nos está contando qué está pasando. Entonces, por tanto, descartamos fumar y mata tiene que ser el verbo de la acción, ¿no? El verbo de la frase. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué mata, no? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que mata? ¿Quién mata? Fumar, ¿no? Si le preguntamos al verbo qué, quién, le sale el sujeto, en este caso, ¿quién, qué mata? Fumar. Entonces, fumar se convierte en el sujeto de la frase. Seguimos con el siguiente ejemplo. Querer es poder. Volvemos a lo mismo. Aparecen, de hecho, 3 verbos, pero el único que es conjugado, que está conjugado es, ¿no? Por tanto, es el verbo principal, el verbo de la frase. Entonces tú dices, ¿qué es poder? Querer, ¿no? Podríamos hacerlo al revés. ¿Qué es querer? Poder, ¿no? O sea, ambos podrían funcionar o como con complemento directo o como sujeto. Y la siguiente frase es, comer sano es lo que deberías hacer para cuidarte, ¿no? Vuelve a ser el verbo principal y le preguntas al verbo ¿qué, quién? ¿Qué es lo que deberías hacer para cuidarte? Comer sano. Entonces, volvemos a lo mismo, aunque sea un verbo y encima esté en infinitivo, es un sujeto, ¿no? Precisamente porque está en infinitivo. O sea, no tiene ese aspecto de verbo que está hablando de una acción y te está contando información sobre lo que se está haciendo, quién lo está haciendo, cuándo se está haciendo, toda esa información no te la da. También se puede utilizar el infinitivo como complemento directo y complemento directo. Os aviso que tiene muchos más usos dentro de una frase, pero digamos que estos son los más básicos. Entonces, para empezar con estos, los más fáciles de identificar. Como complemento directo, quiero comprar un coche. Lo quiero. Comprar un coche, ¿no? Si se puede sustituir por la, es complemento directo, ¿no? Yo, que sería el sujeto, quiero comprar un coche. Yo lo quiero. ¿Qué quieres? Comprar un coche, ¿no? Es el complemento directo. Y como complemento indirecto, dedicó su vida a hacer el bien. Él, por ejemplo, ella, dedicó su vida a esto, ¿no? Esto, hacer el bien. Complemento indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no se puede sustituir por la. En este caso, porque al ser un verbo, ¿no? Dedicar a, con esta preposición a es lo que te impide
que pueda cambiarse por Lola, ¿no? Que sea un complemento directo. Entonces, en general, con estos verbos que tienen estas preposiciones, son complementos indirectos, ¿no? Dedicó su vida a esto. Seguimos. ¿Cuándo se utiliza también este infinitivo? Pues, por ejemplo, después de algunos verbos. La lista es muchísimo más larga, aquí hemos incluido los más básicos, los que más os vais a encontrar. Estos verbos son deber, querer, poder, saber, tener que, celebrar, conseguir y todo lo demás. Ejemplos. Quiero comprar una buena raqueta. Espero jugar a un nivel profesional algún día. Debes empezar en el nivel de iniciación, ¿no? Como os fijáis, después de estos verbos que aparecen en esta lista, que son muy comunes, quiero, espero, debes, siempre sigue el verbo sin conjugar en infinitivo. Además de esto, también se utiliza el infinitivo después de ciertas expresiones impersonales. Acordaros que si son expresiones impersonales, significa que no hay una persona, ¿no? Igual que precisamente estas formas no personales. Perdonad. Estas formas impersonales con la fórmula ser más adjetivo. Ser difícil, ser fácil, ser importante, ser posible, imposible, ser necesario, innecesario, útil, inútil, mejor, peor, peligroso, y al igual que todo lo anterior y lo que va a venir, la lista es mucho más larga, pero estos son los más importantes, los más básicos, los que más se repiten. También daros cuenta que la fórmula es ser más adjetivo, pero este ser va a estar conjugado, ¿no? Entonces en el ejemplo lo vemos, no es fácil jugar así, fue peligroso cruzar, sería mejor cocinar. No, si os fijáis, el ser está conjugado como es, como fue y como sería, seguido de 3 adjetivos, fácil, peligroso y mejor, y entonces como es ser más adjetivo, va seguido de el verbo en infinitivo, jugar, cruzar, cocinar. Luego también se pone el infinitivo después de algunas preposiciones, y aquí tenemos la lista maravillosa con las preposiciones más el infinitivo, ¿no? Junto con estos verbos. Entonces, se usa infinitivo después de acostumbrarse a, no dentro de la lista de a más infinitivo. Acostumbrarse a, aprenderá, ayudará, bajará, comenzará, dedicarse a, empezará, enseñará y seguir. Esto es importante, estar adjetivo más a. Igual la lista es más larga, pues esto es lo más básico. Entonces, hay un ejemplo, empezaré a jugar al tenis, aunque no estoy acostumbrado a hacer mucho deporte, ¿no? Si os fijáis, empezar a es uno de los verbos de esta lista y por tanto sigue con infinitivo. Empezaré a jugar. Y luego, estoy acostumbrado a, es lo que acabamos de decir aquí de estar más adjetivo más a. Estoy acostumbrado es el adjetivo a, entonces va seguido, por tanto, de un infinitivo, hacer. Lo mismo con la preposición de más infinitivo. Alegrarse de, arrepentirse de, avergonzarse de, cansarse de, dejar de, y así. Ejemplo. Él nunca ha dejado de entrenar diariamente, ¿no? Dejar de, pues, más infinitivo. Lo mismo con la preposición en, ¿no? En más infinitivo. Pensar en, tener interés en, ser el primero, último en, detenerse en, dudar en, entretenerse en, estar adjetivo más en. Acordaros que es que este estar con adjetivo es algo que vamos a ver bastante, ¿no? Vamos a ver en varios. Preocuparse, ocuparse en, ejemplos. Tengo interés en apuntarme también a mi hijo a las clases de teatro. O eres el primero en llegar a clase, ¿no? Pues el verbo interés, tener interés en, más infinitivo, y luego, por ejemplo, la frase de ser el primero, el último en, pues también con infinitivo. Lo mismo que la preposición de más infinitivo. Estar a punto de, tener la costumbre de, tener el deseo de, tener ganas de, tener la intención de, estar más adjetivo más de, y tener el derecho de. Por ejemplo, tiene la costumbre de entrenar por la tarde. Estoy deseoso de empezar las clases de guitarra. Esto vuelve a ser un ejemplo de estar más adjetivo más de, ¿no? Deseoso, que significa que tienes ganas de algo, es el adjetivo. Entonces, el verbo estar conjugado, adjetivo más de, pues sigue infinitivo, empezar. Seguimos. Como también con para más infinitivo, servir para, tener motivo para, tener tiempo para, tener permiso para, pues todos estos más las que le siguen también se conjugan y después del para va a estar el verbo en infinitivo,
como por ejemplo, no tengo tiempo para entrenar los lunes. Este utensilio sirve para cortar las verduras en láminas finas. Si os fijáis, todos estos verbos y todos estos ejemplos son ultra útiles, o sea, se utilizan muchísimo en el día a día. Algo sirve para, ¿no? Es algo que estamos constantemente diciendo, o no tengo tiempo para esto, o tengo la costumbre de esto, tengo el interés de esto, ¿no? Son todo expresiones que utilizamos muchísimo, entonces está muy bien, ¿no? Que las tengáis muy en cuenta y que siempre, 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 después de las expresiones, infinitivo. No tengo tiempo para entrenar. Este utensilio sirve para cocinar, cortar, o cocinar, o lo que fuera. Y finalmente tenemos la preposición por más infinitivo. Esforzarse por, estar adjetivo por otra vez, luchar por, felicitar a alguien por. Ejemplo, me esfuerzo por ser el mejor, ¿no? Fijaros que, bueno, como en todas partes, ¿no? El verbo ser en azul está en infinitivo, sin conjugar, porque está seguido de por, con la expresión me esfuerzo por, porque está dentro de esta lista. Y ayer la felicité por ganarle premio. Igual la felicité por cumplir años, ¿no? Que también es algo muy típico. Y igual, en infinitivo porque está seguido por la expresión felicitar a alguien por algo. Y ya con esto finalizaríamos el uso del infinitivo y iríamos directamente a ver el gerundio. Bueno, entonces, ¿para qué se usa el gerundio? Pues el gerundio indica que una acción está en desarrollo o es una acción continua o en desarrollo constante, ¿no? Y tiene, por tanto, ese aspecto imperfecto porque la acción no está terminada, sino se está desarrollando. Ejemplos de esto. Andrea está corriendo. Como veis claramente en esta frase, lo que está hablando es que la acción está en desarrollo. Andrea en este momento está corriendo, ¿no? Esa acción está tomando partido de forma constante y todavía ni ha terminado. Otro ejemplo es, el perro lleva ladrando desde las 7 de la mañana. Esto claramente expresa esta acción continua, en desarrollo constante, ¿no? O sea, ese perro ha empezado a ladrar y se ha mantenido sin parar de ladrar, ¿no? Ese desarrollo constante desde las 7 de la mañana hasta mínimo ahora, ¿no? Entonces también para eso hablamos del gerundio. ¿Cuándo utilizamos principalmente el gerundio? Pues por ejemplo, con esta perífrasis verbal que vosotros todos la habréis escuchado 1000 veces, que es la de estar más gerundio, ¿no? Porque expresa lo que estás haciendo justo en este mismo instante. Estoy comiendo un helado, ¿no? O sea, acordaros que hablábamos con el modo indicativo del presente, ¿no? Que el presente, digamos, abarca, puede ser un presente grande o un presente pequeño, ¿no? Abarca bastante de, digamos, del espacio temporal, mientras que cuando hablamos y usamos la expresión estar más gerundio es solo el instante mismo en el que estás hablando, ¿no? Es justo el presente más inmediato, es justamente ese instante. Entonces, estoy comiendo un helado, es una acción que estoy haciendo ahora mismo, en este mismo instante. Ana está leyendo el periódico, lo mismo, ¿no? Ana está leyendo el periódico ahora mismo, en este instante. Y no sirve para ningún otro tiempo, no es ni pasado ni futuro, es para ahora mismo. ¿Con qué más se utiliza? Pues por ejemplo con estas siguientes locuciones verbales, como por ejemplo ir más gerundio. Nos fuimos corriendo al vestuario para celebrar la victoria. Ve preparando la comida que ya estoy de camino. Cuando se utiliza con ir gerundio sí que tiene una connotación, no puedes utilizar un poco más tanto para pasado, como por ejemplo nos fuimos corriendo al vestuario para celebrar la victoria. Ahí como el verbo principal que es fuimos está en pasado, sí que te está hablando de una acción pasada, pero lo que aporta el gerundio es que habla de esa continuidad, ¿no? Siempre el gerundio habla de continuidad. Entonces, aunque esto ocurrió en el pasado, el gerundio aporta esa continuidad. Nos fuimos corriendo al vestuario, o sea, fue algo que se hizo de forma continua. Igual que ve preparando la comida que ya estoy llegando, o ya estoy de camino. El ve, ¿no? Que está conjugado en presente, el ir en presente, vamos, pues tiene una connotación futura, ¿no? De un futuro muy inmediato, un futuro muy próximo, ir preparando. O sea, eso significa que tú ya estás de camino, queda muy poco tiempo, y entonces estás ordenando, estás pidiendo que se haga una acción que comience en este mismo instante, ¿no? O sea, no ha comenzado ya, pero es el futuro más inmediato. Ve preparando, ¿no? Y con esta idea de continuidad. Ve preparando que ya llego. Luego también hay otras con verbos como seguir, continuar, empezar, acabar, llevar, venir. Siempre fijaros que son verbos que, digamos, tienen esa connotación de continuidad, ¿no? El gobierno español continúa visitando al primer ministro francés. O sea, es una acción que se sigue dando sin parar, ¿no? De forma
pues eso, sin ningún parón, ¿no? Llevo 6 años viniendo a esta isla y sigo pensando que es la más bonita del mundo. O sea, aunque esta acción empezó hace 6 años, o sea, en el pasado, el hecho es que lo que resaltas aquí es que desde hace 6 años esa acción continua, ¿no? Que no ha cambiado. Estos últimos 6 años viene a esta isla, llevo viniendo a esta isla y sigo pensando, ¿no? Desde ese primer momento empezó a pensar y lo mantiene, esa continuidad, que es la más bonita del mundo. O, por ejemplo, empezó pidiendo a un amigo dinero y ahora debe a todos sus conocidos. Igual empezó, al estar en pasado, estás colocando esa acción en el pasado, pero con empezar pidiendo ya habla de esa continuidad, ¿no? Que no fue una acción concreta en el pasado, sino que hay esa continuidad de acción que incluso se mantiene al presente o al futuro. ¿Qué aporta el gerundio, ¿no? Como veis, los gerundios están azules y los verbos principales de la acción están en naranja. Luego también, igual que hemos dicho que el infinitivo gramaticalmente puede equivaler a el sujeto, no el sustantivo de la acción de una frase, pues el gerundio lo hace como un adverbio, ¿no? Puede ser gramaticalmente equivalente a un adverbio. Esto, acordaros, ¿no? La función del adverbio es complementar el verbo, ¿no? Está explicando la manera que se realiza la acción, complementa al verbo principal. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Acordaos que con el infinitivo preguntábamos qué o quién al verbo. Pues en este caso vamos a preguntar cómo, ¿no? Porque necesitamos que nos diga el verbo cómo se hace la acción, que nos diga las características, ¿no? De esa forma que nos explique cómo se está haciendo es lo que sirve, para lo que sirve el adverbio. Entonces, bueno, acordaros eso, el verbo principal lo tenemos en naranja porque es el verbo que está conjugado. Entonces, voy al trabajo caminando. ¿Cómo vas al trabajo? Caminando. Se aprende mucho estudiando. Se aprende estudiando mucho. ¿Cómo se aprende? Estudiando mucho. Caminando demasiado despacio perdió el tren. ¿Cómo perdió el tren? Caminando demasiado despacio. Juan se divierte estudiando literatura. ¿Cómo se divierte Juan? Estudiando literatura. Siempre igual, aunque veáis los verbos juntos y eso os confunda, fijaros cuál está conjugado y cuál es una forma no personal, ¿no? Si es infinitivo, gerundio, participio, nunca va a ser ese el verbo principal, siempre está complementando a otro. Entonces, volvemos, por ejemplo, a la frase, se aprende estudiando mucho, pues claramente estudiando es gerundio, entonces el verbo principal es aprender, aprende, porque está conjugado. Y entonces ahí, en función de si es, o sea, qué forma personal es, vais a ver qué información os aporta. Si puede ser el sujeto, si es un adverbio, o como veamos ahora, la función que tiene el participio. Bueno, entonces ya terminamos con los usos del gerundio y vamos a la conjugación, que es súper sencilla. Lo que hacemos es añadir ando o yendo al quitar la terminación AR y ER, ER. O sea, para AR, ando, hablar, hablando, para ER e IR, yendo, aprendiendo, viviendo. Y siempre es igual. Así que no puede ser más sencilla. Y ya con esto finalizamos con el gerundio y vamos al participio, que es la última de las formas personales. Bueno, entonces el participio. ¿Para qué sirve el participio? Pues indica esta acción finalizada, ¿no? Tiene este aspecto perfecto, como hemos visto. Mi hermano ha concluido sus estudios universitarios, ¿no? O sea, ya los ha finalizado, ha quedado atrás, es una acción terminada. ¿Cuándo se usa el participio? Pues como vimos en el modo indicativo y en el subjuntivo, junto con el verbo auxiliar haber en los tiempos compuestos. He visto la película que me recomendaste. Entonces, igual que aquí, es el verbo principal que está conjugado y visto y concluido es ese verbo, es ese participio que complementa el verbo principal y con esto forma un tiempo compuesto. También, como hemos visto anteriormente, el participio puede funcionar como un adjetivo, o sea, el gerundio como adverbio, el infinitivo como sustantivo sujeto y el participio como un adjetivo. Acordaros que los adjetivos son los que expresan características sobre el sustantivo, sobre el sujeto, ¿no? Y los adjetivos siempre tienen concordancia en género y número con el sustantivo al que modifica, ¿no? Es un adjetivo calificativo. Entonces, ¿esto qué significa? Ejemplo, el sábado pasado jugamos el último partido y los asistentes estaban emocionados. Si os fijáis, pasado y emocionados
son participios, ¿no? Son verbos en participio, pasar y emocionar. Están en su participio. Pasado, ¿a qué está digamos, modificando, ¿no? Pues a sábado, ¿no? Que es el sustantivo, es el sujeto. Entonces te está hablando qué sábado es, está especificando, está mostrando características del sustantivo. Podría ser cualquier sábado, pero gracias a este participio que se usa como adjetivo calificativo, habla del pasado sábado, ¿no? O sea, te está dando esa información. Y también, como fijaros, concordan en número y en género, o sea, como es el sábado, masculino singular, pasado, está en masculino singular, ¿no? No es ni pasada, ni pasadas, ni pasado. Y lo mismo con asistentes, ¿no? ¿Quién está emocionado? Los asistentes. Te están hablando de esa característica de los asistentes, o sea, es un adjetivo calificativo que concuerda en género y número con asistentes. Los, plural masculino, entonces emocionados, no emocionada, ni emocionadas, ni emocionado. Lo mismo con la película, es muy aburrida, ¿no? Viene del verbo aburrir, es un participio y se usa como adjetivo. Y obviamente concuerda en género y en número. La película aburrida. El hombre vestido de gris es mi padre. Volvemos al adjetivo calificativo. Te está hablando de qué hombre, ¿no? Pueden ser muchos y te está hablando del vestido de gris, ¿no? Entonces, esto hace de adjetivo y vuelve a estar en concordancia. El hombre, masculino singular, vestido. Y ya con esto terminamos los usos del participio. ¿Cómo se conjuga el participio? Ya lo hemos visto en los tiempos compuestos, pero lo repasamos. El participio tiene que ser, se conjuga quitando las terminaciones del infinitivo AR, ER e IR y añadiendo ado, ido a la raíz respectivamente. Hablar, hablado, aprender, aprendido, vivir, vivido. Y cuando hace de adjetivo, acordaros de la concordancia de género y número con el sustantivo, tienen que ser estas terminaciones. En masculino singular, ado, ido, ¿no? En función de si es primera conjugación o segunda y tercera. Plural, ados, idos. Femenino singular, ada, ida. Y femenino plural, hadas, idas. Y ya con esto finalizamos los usos de todas las formas personales, no personales. Bueno, espero que os haya gustado mucho la clase. Obviamente, como siempre, tenéis unos ejercicios a realizar variados. Y nada, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chicos.